Hola, otra vez. Este es el tercer video de la clase del viernes 3 de abril, ¿verdad? El tema funciones homogéneas. Creo que van a ser 4, creo que en 3 no me cabe, pero en fin, ahorita veo, pero el tiempo pasa muy rápido, no hay tiempo para mucho. La última propiedad importantísima de las funciones homogéneas es algo que se llama el teorema de Euler para funciones homogéneas, justamente. El señor Leonhard Euler, creo que se pronuncia en alemán Euler, él era suizo, pero suizo-alemán, entonces Euler, pero bueno, aquí diremos Euler tal y como se escribe, ustedes lo han escuchado porque el número E de Euler, ¿verdad? Él trabajó mucho con el número E, de hecho el que se llame E es por sus iniciales, ¿verdad? Por su inicial del apellido, de Euler. En derivadas de segundo orden y de segundo orden vimos que las derivadas parciales mixtas eran iguales. Ese también es un resultado donde tuvo que ver el señor Euler. Entonces, este va a ser el teorema de Euler para funciones homogéneas. Es un teorema interesante que me permite hacer algunos cálculos, ¿no? Bueno, vamos a mostrarlo. El teorema es sencillo y es útil hacerlo porque estamos usando regla de la cadena, la homogeneidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí les va, poco a poco, ¿no? Sea f, lo voy a hacer para Rn, ¿verdad? N, homogénea de grado K, es decir, contamos que es homogénea de grado K, de ahí contamos, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, ¿verdad? Coma, entonces, al serlo, entonces cumple la definición. Lo voy a escribir la definición con el vector desarrollado, es decir, f de lambda x1 puntitos lambda xn, repito, esto es x1, x2, x3, xn, va a ser igual a lambda, perdón, no está pintando bien, lambda a la k por f de x1, x2, x3, hasta xn. Pinto nada más la primera y la última, pues son comitas, x2, x3, x4 hasta xn, ¿no? Es igual aquí lambda x1, comita, x2, x3, hasta lambda de xn, ¿no? Bien, eso nada más es decir que la función es homogénea de grado k, tal cual, ¿no? Bueno, ahora, cuando les mostré que las derivadas parciales de funciones homogéneas también lo son de grado k-1, yo derivé esta expresión respecto a x1, a x2 y fuimos viendo eso, ¿no? Ahora, esta definición de función homogénea la voy a derivar, pero respecto a lambda. El lado derecho está muy sencillito porque para mí lambda es la variable, entonces estas son constantes, esto es una constante, entonces se deriva bien fácil. Pero el lado izquierdo está más interesante porque derivar respecto a lambda, aquí hay una composición de funciones, ¿verdad? Derivar esto respecto a lambda va a ser la derivada parcial por las derivadas de cada una de ellas, ¿no? Y se van a sumar varias, porque ustedes ya saben bien la regla de la cadena. Aquí la vimos virtualmente y ojalá que la hayan entendido bien. Entonces, voy a derivar respecto a lambda ambas cosas. Voy a escribir aquí eso, que luego no escribo todo lo que digo, ¿verdad? Derivando respecto a lambda ambos lados, se tiene dos puntitos, ahí les va a estar larguito porque este es una suma, ¿ves? Es la derivada respecto a x por derivada respecto a x1, derivada, etcétera, etcétera, ¿no? Para derivar respecto a lambda. Entonces aquí me quedaría el primer término, me quedaría respecto a x1, derivo la función esta, ¿verdad? Que quedaría entonces lambda x1 hasta lambda xn, ¿verdad? Pero por la derivada respecto a lambda de la primera componente, que quedaría x1, ¿verdad? Más, ahora respecto a x2, ok, la derivada respecto a x2 de esta función lambda x1 hasta xn, ¿verdad? Por la derivada respecto a lambda, a x1, ¿verdad? Perdón, a lambda del primer término, ¿no? El x1, que sería entonces x2, más
¿verdad? Puntos suspensivos, lo mismo hasta la n. Entonces quedaría aquí xn por fxn por lambda x1 hasta xn, ¿verdad? Hasta lambda xn. Ya está el lado izquierdo. Y eso va a ser igual a el lado derecho derivado, que sería simplemente k lambda a la k-1 por f de x1 hasta xn. Entonces, el lado izquierdo se derivó correa de la cadena, por eso son n términos, ¿no? Derivada respecto a por cosa prima, más derivada del segundo por cosa prima, y todo respecto a lambda. Esa es la idea, ¿verdad? Directamente es la cadena, ¿no? Bueno, y ahora esta expresión que tuvo dos renglones, ¿verdad? Esto igual a esto, no me ocupo en un solo renglón, ¿verdad? Es derivada de esto igual a derivada de esto, entonces quedó así. Esto es válido para cualquier lambda positiva, como hemos dicho en la definición. Bueno, ¿verdad? Si ponemos lambda igual a 1, es decir, en esa expresión voy a poner lambda igual a 1, porque vale para cualquier lambda, en particular para lambda igual a 1. Entonces, lo que nos queda es lo siguiente. Al poner lambda igual a 1, donde diga lambda pongo 1, y va a quedar en notación un poco más compacta, x1 por la derivada respecto a x1 del vector, ya lo pongo más compactito, ¿verdad? Más x2 por la derivada respecto a x2, evaluada en el punto original, ¿verdad? Más, el último sería xn por la derivada respecto a xn, evaluada en el vector x, porque la derivada fue 1, es igual a k veces la función evaluada en el vector x. Porque al poner, insisto, lambda igual a 1 en cada uno de los términos, ahí lo tenemos, ¿no? Al poner lambda igual a 1 nos queda esto. Y esto es justamente lo que afirma el teorema de Euler. Ahorita lo vamos a desglosar con algunos ejemplos, pero eso es lo que dice el teorema de Euler. Ok. Bien, lo que hice hace ratito fue la demostración del teorema, pero vamos a poner ya aquí el teorema, ¿no? Teorema de Euler. Como el señor tiene muchos teoremas, ¿verdad? Hay que decir, para funciones homogéneas. Funciones homogéneas. Ok. Dice, si f de x1, xn es homogénea de grado k, entonces, dos puntos, x1 por fx1 más x2 por fx2 más xn por fxn es igual a k veces f. Las funciones, tanto la función original como las derivadas parciales, respecto a x1, respecto a x2, respecto a xn, todas las puse sin el paréntesis x cachuchita, para que quede más conceptual el asunto, ¿no? Entonces, eso es lo que afirma el teorema de Euler, así de fácil. Y es útil para varios desarrollos que harán ustedes en sus ecos, por ahí en un momento dado, de funciones homogéneas y homotéticas y demás, y aquí lo vamos a usar para ciertas cosas, ¿no? Eso lo cumple cualquier función homogénea, no importa de qué, si estamos en Rn, en R2, en R7 o el grado K, lo que ustedes quieran. Eso lo cumple cualquier función homogénea. Y ahorita lo vamos a mostrar con algunos ejemplitos muy sencillos, pero esto es lo que afirma el teorema. x1 por la parcial de f respecto a x1, evaluada en el punto, ¿verdad? Más x2 por la derivada parcial respecto a x2, más puntitos xn, la parcial respecto a xn, es igual a k veces, k es el grado de homogeneidad de la función, por la función misma, ¿no? Eso es lo que afirma el teoremita. Entonces, vamos ahorita a hacer un par de ejercicios, a ver cuánto me da tiempo en este primer video, ¿verdad? En este tercer video, perdón, ¿no? Ok. Ahora. Bueno, para esta función f de xy, obviamente dos variables, estamos en R2,
7x cúbica por y cuadrada. Esa función afirmo que es homogénea de grado 5. Y lo puedo afirmar porque hace rato demostramos que las funciones Cobb-Douglas son homogéneas de grado alfa más beta. Y esta es una función homogénea con alfa igual a 3 y beta igual a 2. O sea que obviamente es homogénea de grado 5. Vamos a ver si cumple o no cumple el teorema de Euler, nada más como comprobación, ¿verdad? Solamente. Vamos a calcular entonces la derivada parcial respecto a x de esta función, que en este caso sería 21x cuadrada por y cuadrada. Mientras que la derivada parcial respecto a y de esa misma función sería 14x cúbica y. Ahí están las derivadas parciales. Vamos a ver a quién es igual x por fx más y por fy. Lo que afirmaría el teorema es que esto tendría que ser k veces la función, es decir, 5 veces la función, según el teorema, ¿verdad? Es decir, x1 por f de x1 más x2 por f de x2, que aquí en esta cosa se llaman x y y, va a ser igual a, eso no son dos términos porque estamos en R2, igual a k veces la función. Entonces vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto vale en este caso esto? Bueno, x por, dice la parcial a, la parcial en este caso fue 21x cuadrada y cuadrada, más y por la parcial respecto a y, que en este caso fue 14x cúbica y. Esto resultó ser igual, quitando aquí el paréntesis, a 21, al meter ahí la x, quedaría x cúbica y cuadrada, más al meter ahí la y, me quedaría 14x cúbica y cuadrada. Que esto, por supuesto que es igual a 21 más 14, serían 35x cúbica y cuadrada, que es lo mismo que 5 por 7x cúbica y cuadrada, que es lo mismo que 5 veces la función original. La función original que es justamente 5x cúbica y cúbica, comprobando que se cumplió el teorema de Euler. Ahora. Último ejercicio de este tercer videíto. Esta función que está puesta así o bien así, es una Cobb-Douglas, obvio es homogénea de grado -1 porque ya lo mostramos, alfa igual a 3, la otra es igual a -4, ¿verdad? Bueno, esto es un -4 que no sé qué había yo puesto acá, ¿verdad? Ok, es homogénea de grado -1. Vamos a ver si cumple el teorema. El teorema de Euler diría que K por F sub K más L por F sub L, ¿verdad? Tendría que ser igual a menos, bueno, la función se llama P en este caso, no se llama F, disculpen, P sub K, y aquí la función también se llama P, ¿verdad? P sub L tendría que ser igual a -1 por la función misma que se llama P, ¿verdad? -1 por P. Eso es lo que debería de cumplirse. Vamos a ver si se cumple en este caso. Quedaría aquí K por... ¿Cómo se deriva respecto a K esta función, verdad? Pues va a quedar simplemente 30 por K a la 2, L a la -4, ¿verdad? Más L por la derivada respecto a L de aquello que va a ser -40 por K cúbica L a la -5, ¿verdad? Esto es igual a ¿quién? Bueno, 30 segundos. Aquí me quedaría, al meter la K allí, 30K cúbica L a la -4, ¿verdad? Aquí va a quedar menos 40 y metemos allí la L, me quedaría K cúbica L a la -4, y esto es igual, si lo quieren ver así, a -10K
K cúbica L a la menos 4, que es igual justamente a menos P. Ya se cumplió el Sí, tiempo. se cumplió el teoremita. Se cumplió el tiempo. Nos vemos en el siguiente video.